Buenas, buenas. Bueno, en este video vamos a hacer una introducción a lo que vendría a ser el mapeo de UVs o VMapping en el Maya, que es una técnica que consiste en agarrar nuestros modelados de personaje u objeto, lo que hayamos hecho en tanto en Maya como en otro software, y lo hayamos traído a Maya. Consiste en agarrar ese espacio objeto que está en el espacio tridimensional y cortarlo por algunos sectores, seleccionando algunos edge o bordes, de forma que podamos abrirlo, desdoblarlo, como si se tratara de una hoja de papel o de una caja cuando nosotros lo abrimos, de manera de poder dejarlo totalmente plano para pasar a estar en vez de 3 dimensiones, que es el eje Z, X e Y, en 2 dimensiones, que son los ejes de coordenadas de V, que es la U y la B, ¿no? La U que vendría a ser el eje X de izquierda a derecha y la B que vendría a ser como si fuera el eje Y de arriba para abajo. Desdoblándolo, nosotros lo dejamos en un plano totalmente achatado a esa superficie que antes estaba en 3D, tenía cierto volumen, y al dejarlo chato podemos después llevarnos ese mapeo de UVs a un software de pintura digital como puede ser el Substance Painter o el método más viejo de texturizado que puede ser en Photoshop, por ejemplo. Así que para ejemplificar mejor siempre visualmente se va a entender un poco más claro que con palabras, así que acá tengo un par de ejemplos para empezar a ver en esta introducción. La idea es dar un repaso por lo que es el V-Editor de Maya y bueno, las principales características que tiene, que hace cada botoncito y cómo hacer un fold rápido de una forma sencilla. Más adelante hablaremos un fold de algún personaje, por ejemplo, un mapeo en realidad de un personaje. Bueno, lo que yo les decía de en qué consiste el VMapping. Imaginemos que tenemos este cubo en el espacio tridimensional, ¿no? Tiene todos sus lados, tiene cierto volumen. Y si yo lo quiero abrir y empezar a desdoblar, tendría que seleccionar algunos ejes y como si se tratara de una caja, empezar a cortarlo, ¿no? Abrirlo como si tuviera un cúter y separar no todas las caras. Por ejemplo, yo quiero que estas dos caras estén juntas y se plieguen para este lado, ¿no? Entonces esto no lo voy a cortar, pero sí tendría que cortar por acá y cortar por acá para que se separen. Cuando ustedes hacen un fold en el 3D, en el V-Editor, perdón, después de haberlo cortado, les va a pasar algo parecido a esto. La superficie, las caras, se empiezan a desdoblar, a abrirse, hasta que queda todo en un único plano. Nosotros si lo viéramos de arriba, en una vista top, vamos a poner la luz y apagar la grilla. ¿Ven? Pasamos de tener un objeto que tiene cierto volumen y dimensiones a un objeto totalmente achatado en donde nosotros podemos tranquilamente pintar o hacer un baiqueo de texturas, de normales, de luces. Así que básicamente lo que se genera cuando ustedes generan un mapa de UVs, un mapa planar o automático o cilíndrico de un objeto y después lo empezamos a desdoblar y a trabajar, es esto, es abrirlo y separarlo en algunos edge. Acá tenemos otro ejemplo más claro que es el del papel. Imaginemos que esto es una hoja de papel y nosotros con una tijera cortamos por acá y entonces esto que tiene cierto volumen y estructura lo abrimos, lo desdoblamos y lo aplastamos para poder pintarlo mucho mejor. ¿Por qué se desdobla? Imaginemos que nosotros sacamos una foto, ¿no? un mapa planar, una fotito acá de estas caras y queremos pintarlo. ¿Cómo interpreta el V el programa donde nosotros lo pintemos y después lo pasamos a Maya? Yo quiero pintar, por ejemplo, este sector de, no sé, un círculo azul o rojo o lo que sea. Quiero pintar acá o una textura, no importa qué. Estas caras se van a ver bien, pero ¿qué pasa? El Maya interpreta esto como todo un plano, todo un mapa de UVs que está solo en este sector. Entonces, estas caras rojas, pongámosle que las pintamos, ese color se va a trasladar a la parte de abajo, porque está una encima de la otra, se están superponiendo. Entonces, si yo lo abro y lo separo, la estructura de la superficie sigue siendo el mismo, la densidad, el área, perdón, sigue siendo la misma, pero ahora están todas en su eje y no se superponen unas con las otras. Entonces yo puedo pintar esto de rojo, esto de azul, esto de verde y nada se va a andar solapando uno sobre el otro. Por eso es muy importante hacer el mapeo de UVs correctamente para poder pintarlo luego o texturizarlo. Bueno, vamos a abrir el V-Editor. Vamos a la pestaña Modeling, desde acá.
y en la barra de herramientas donde dice V Editor. Probablemente por defecto se les abra con estas opciones desplegadas y esta ventanita, si no lo pueden abrir. Esto es lo que se llama VToolkit. A veces aparece separado así, simplemente arrastran hasta acá donde aparece la barrita celeste, suelto, y ahí se pega. El VToolkit, si no les aparece, en Tools, Hide VToolkit porque ya está, y si no, Show VToolkit. Básicamente son las mismas opciones que tenemos acá, es como el Modeling Toolkit, pero un poco más sencillo de acceder. Voy a minimizar esto. Generalmente se les va a abrir así. Bueno, siguiendo entonces con el mapeo. Voy a abrir este ejemplo, después vamos a hablar de la densidad de textura, pero me sirve para que vean otra cosa, que es esto de acá. Estos botoncitos de acá arriba es una cuestión de visualización de los UVs. Cada uno de estos pedazos de UV o islitas de UV se llama UV-Shell. Y tenemos la visión de wireframe, rayos X o bueno, vista de alambre de los UVs. La visión shaded del UV también, como si fuera el espacio tridimensional del viewport. La versión shaded. Y este último botoncito que lo que me indica es la distorsión de los UVs en el momento de desdoblarlo. Después vamos a hablar más claramente de lo que es. Pero lo que tienen que saber es que cuanto más blanco esté el UV-Shell, los UVs, mejor, porque significa que no hay distorsión y que están funcionando bien. Si se empiezan a poner rojo, por ejemplo, yo agarro un UV y lo empiezo a distorsionar, se ve mal. ¿A qué se debe la distorsión del UV? Porque el tamaño de estas caras, por ejemplo, y la distribución tendría que ser lo más similar posible al tamaño que tienen en el espacio tridimensional. Si no, esto se empieza a ver distorsionado porque la relación entre una y la otra no es la misma. Acá este eje, por ejemplo, se empieza a torcer cuando acá está totalmente recto. Entonces se distorsiona. Es igual, es una función que no vamos a tener siempre prendida, por ahora lo apagamos. Después tenemos este botoncito que me marca los bordes de la textura, tanto en el viewport, acá en el espacio 3D, como en el V-Editor. Me resalta en un blanco más grueso los edge por donde yo corté este objeto para poder abrirlo. Y bueno, y después tenemos el de prender y apagar la grilla. Y acá a la derecha tenemos el de la Display Image, si tuviéramos una textura, por ejemplo este que tiene textura. ¿Ven? Acá podemos prender o apagar para ver la textura ahí en el cuadrante. Y después el checkerboard, que es para chequear rápidamente la densidad de textura y la relación entre una y la otra, que ahora después lo vamos a hablar un poco más. El cuadrante del V-Editor es el que va del 0 al 1, tanto en el V como en el U, también del 0 al 1, y la idea es que hay otros métodos que se llama ODIM o hacer portiles, pero eso lo vamos a ver en otro video tal vez, no acá, en donde usamos más de un cuadrante, usamos el 0 al 1, el 1 al 2, el 2 al 3, pero por ahora centrémonos en que todos los V-Shells tienen que estar en este espacio que va del 0 al 1 y del 0 al 1 también en vertical, en el espacio U y en el espacio B, o por los colores que tiene, ven, acá pareciera ser el eje X y el eje Y. Obviamente la navegación es como en el viewport, Alt, botón del medio, paneo, Alt, clic derecho, zoom o la ruedita. Y después para seleccionar, podemos seleccionar tanto caras, vértices como si fuera geometría o los UVs. Es igual que el viewport, puedo seleccionar lo que yo quiera acá o lo que yo quiera acá. Pero acá básicamente lo que tendría que andar seleccionando son los UVs. Hay dos maneras de seleccionar UVs, o individualmente como si fueran vértices, acá selecciono UV, puedo seleccionar este puntito, seleccionar este otro, con Shift puedo sumar, o seleccionar por V-Shell. La V-Shell, habíamos dicho, es la porción de UV que está unida y no está apartada de las demás por una costura como tenemos acá, ¿no? Para seleccionar toda la shell, o bien en el modo V hago doble clic y la selecciono entera, o clic derecho, V-Shell, y ahí puedo ir seleccionando por isla de V. Acá tenemos una, acá tenemos otra. Bueno, eso en lo que respecta a los comandos más básicos. Ahora voy a crear una primitiva para hacer un unfold y para que ustedes vean de qué se trata esto de agarrar el espacio del objeto 3D y empezar a desdoblarlo. Minimizo acá un segundo, ocultamos esto y me voy a Polymodeling y voy a crear, por ejemplo, un cilindro, ¿no?
Ya habíamos dicho de imaginarnos como si fuera una hoja de papel, así que la idea es abrirlo por acá. ¿Cómo abrirlo? Tengo que cortarlo como si fuera como un bisturí. Acá tenemos el V. Maya por defecto les crea Vs básicos de las figuras geométricas estas más sencillas, un cubo, una esfera, un cilindro. Pero yo quiero partir uno de cero porque le quiero dar un mayor detalle y calidad que simplemente quedarme con lo automático. Para crear un V de cero, si ustedes no tuvieron ninguno, quieren borrar lo que hicieron y empezar de vuelta sin tener nada previo, tenemos que crear un mapa planar. Puede ser planar, cilíndrico, en este caso sería más útil, pero vamos a usar planar para mostrarlo. Automático, que no lo recomiendo porque salvo que sea un objeto que no se va a usar mucho o no se va a ver, el automático genera medio que cualquier cosa, lo parte por todos lados, no está bueno. Y si no, también podría ser esférico, ¿no? Bueno, para crear el planar voy a seleccionar el objeto y en el V-Editor me voy a Create Planar. Si entro en las opciones, vamos a ver que tenemos lo primero que dice Fit Projection, directamente lo dejamos en Bounding Box. Y acá, proyectar desde el eje X sería sacar una captura desde este lugar, ¿no? Me quedaría como algo, vamos a ir a vista side, que está acá. Sería como sacar una foto desde acá. De hecho, si yo lo hago, aplicar, ven, me saca, acá tenemos el gizmo que nos ayuda a saber dónde está el V. Lo saca desde el eje X. Desde el eje Y sería desde arriba, desde acá. Ahí está. O desde el eje Z, que sería la profundidad de delante hacia atrás, frontal. Pueden elegir el que quieran porque igual después lo vamos a desdoblar. Así que voy a crear, por ejemplo, desde el eje Y. Pongámosle. Bueno, lo voy a cerrar. Recuerden, para crear el planar, Create Planar. Una vez que setearon el eje pueden volver a poner planar de acá, no hace falta que entren a las opciones. Vamos a traer esto por acá. Y bueno, para empezar a cortar voy a seleccionar el Edge como hicimos en el ejemplo que vimos recién, este de acá de la hojita. Está. Cortamos por el eje y lo desdoblamos como si fuera un papel. Así que voy a seleccionar el Edge. Les había dicho que podemos seleccionar tanto desde el V-Editor como el View. ¿Por qué pasa? Acá yo el Edge que quiero, que sería uno de los del borde, no lo veo. Así que lo voy a seleccionar desde el Viewport. Pongámosle este, ¿no? Bueno. Ahora sí lo voy a cortar para desdoblarlo, como si fuera una hoja de papel. Y también necesito cortar lo que es la tapa, ¿no? Para poder separar también eso y tener una shell aparte, porque si no se me va a distorsionar y no va a funcionar. ¿A qué me refiero con distorsión? Bueno, supongamos que yo quiero cortarlo y selecciono lógicamente uno de los edge de este sector de la altura y empiezo a seleccionar los de la tapa, pero solamente llego hasta ahí, ¿no? No llego hasta el fondo. No doy el círculo completo, sino que más o menos ahí hasta la mitad. Lo mismo acá abajo, hasta la mitad. Hasta ahí. Ahora, para cortarlo, tengo que ir al menú Cut and Sew, acá del V-Toolkit. Selecciono Cut, o puedo ir al menú de acá, Cut and Sew, Cut ahí también. O el Marking Menu, que es el menú desplegable que se les abre alrededor del mouse. Shift, clic derecho, mantengo. Y le doy a Cut. Recuerden que si les marcaban un blanco grueso era los edge por donde habían cortado. Eso lo podíamos prender o apagar desde acá. Y una vez que está cortado lo tengo que desdoblar. Eso es lo que se llama un fold. Así que para hacer un fold necesito seleccionar sí o sí el shell que yo quiero. Así que me voy a clic derecho V-Shell. Seleccionamos todo. Y para hacer un fold, acá más abajo ven que tenemos la herramienta un fold, que está por ahí. O en Modify también tenemos por acá abajo un fold. O también Shift clic derecho, un fold y ahí un fold también. Bueno, al haber cortado solamente hasta la mitad de la tapa del cilindro, del círculo, me genera esta distorsión medio extraña. Ven acá las paredes vienen bien, vienen parejas, pero acá se empieza a achatar y ahí para el medio. Podemos prender para chequear la distorsión el botoncito que yo les había dicho, que es este tercero de acá, V-Distortion. Ven, no es tan exagerado, porque el azul es como mitad y mitad, el blanco está perfecto y el rojo está mal. No es un rojo oscuro tipo, no sé, una cosa así, ¿no? Si ustedes tuvieran mucha distorsión, esto ya se va al carajo.
Está bastante bien, pero sigue estando distorsionado. Y acá en el viewport también lo vemos. Eso porque los cortes no fueron los suficientes y entonces me está distorsionando el mapeo de UVs. Así que tengo que seguir cortando por el resto del círculo. Para seguir cortando, apagamos por ahora esto y me voy al modo Edge y lo puedo hacer o bien desde acá, desde el viewport, o desde el VEditor. Selecciono acá, Shift, doble clic, hago toda la recorrida, Shift acá, doble clic acá y ahí ya tengo los dos. Vamos a volver a cortar y ahora tengo tres islas, tres shells de UV separadas. Si selecciono esta la puedo mover aparte, esta lo mismo y esta también lo mismo. Voy a hacer un unfold de las tres, van a ver cómo va a cambiar totalmente la forma que tiene. Unfold ahora ya es más parecida a la forma 3D. Y una vez que tenemos el unfold, lo que necesito es organizarlas en el cuadrante del espacio 0,1 y 0,1. Una cosa muy importante al momento de organizarlo es que si yo prendo el checker acá para ver qué onda de los tamaños, voy a escalar todo esto. Obviamente las herramientas son como en el viewport, ¿no? W para mover, E para rotar, R para escalar. Escalo, meto todo acá. Pero ¿qué pasa? La relación de tamaño entre una VShell y la otra tiene que ser igual a la relación de tamaño que hay entre estas caras y estas en el espacio 3D. Si yo esto lo achico mucho, por ejemplo, vamos por ahí, esto lo agrandamos y esto lo agrandamos un poco más. Esta es la densidad de la textura, o sea, la cantidad de píxeles que tiene esta VShell para aplicarle textura. Si es distinta a la densidad y la relación de tamaño en el espacio 3D, va a quedar mal, porque esta calidad de textura va a ser muchísimo menor a esta que tenemos por acá. Ven que el tamaño de los cuadraditos de checker es mucho más chico acá y acá son enormes. Por eso es muy importante que al hacer la organización o layout de UVs en el cuadrante se mantenga la relación de escala. No se preocupen porque no es que tienen que andar escalando manualmente, no es tan complicado. Eso se los puede hacer el programa automáticamente. Para hacer eso vamos a seleccionar todos los VShells y vamos a donde dice layout, por acá abajo, arrange layout. Primero que nada les conviene dar un orient shell para que si esto les queda torcido ahí, ven cómo está torcido, le damos a orient y ahí nos lo endereza. No sé por qué lo enderezó, se hizo todo este recorrido en vez de hacer esto, pero bueno, son esas cosas que tiene el Maya que anda a saber por qué lo hace, ¿no? Bueno, vamos a ver un layout, pero vamos a entrar en las opciones. Para entrar en las opciones de layout, o bien hacen Shift, clic izquierdo en este botón, o vamos a Modify, Layout y entramos en el cuadradito de opciones como cualquier herramienta. Ahora tenemos varias opciones. El método les recomiendo dejar un Fold 3D, que es el que mejor funciona. La resolución de... vamos a reiniciarlo, perdón, antes que nada, ahí está. El Packing Resolution es ambas, ¿no? Son como la calidad que le dan al proceso este que tiene Maya de agarrar estas VShells, girarlas, transformarlas, escalarlas y ubicarlas en este cuadrante. Cuanto más resolución y más itinerations, más va a tardar el proceso, pero mejor va a quedar. Les recomiendo esto, siempre lo pongo más o menos en 1024 y 2 iterations. Siempre depende, si tiene un personaje muy complejo va a tardar más, en este caso no va a tardar ni medio segundo porque son 3 VShells de porquería. Después abajo tenemos el tema del overlapping o el non-overlapping. Esto por defecto viene como que no y se lo recomiendo porque el overlapping significa solapar VS. Obviamente así pueden aprovechar más el espacio, pero ¿qué pasa? Esto no es correcto porque terminaría pasando lo que expliqué con la hoja de papel antes, ¿no? Si yo quiero pintar este triángulo de acá, de la tapa de la hoja, también estaría pintando este de acá y también estaría pintando estas caras que tenemos acá de la pared del cilindro, porque todas se superponen y para el programa todas son la misma, todo el espacio V está compartido por estas tres, así que no conviene hacer overlapping. Además, de hecho hay programas que por ejemplo si quieren hacer un bakeo de luces o a veces con el occlusion generan problemas, muy pocas veces les recomiendo que lo dejen prendido. Y el stack similar, que se puede tildar o destildar, es parecido, ¿no? Hace un overlapping de las figuras que sean similares. En este caso me agruparía estos dos círculos uno sobre el otro. Como son iguales y puede ser que las quieran texturizar de la misma manera, es una función que sirve bastante para aprovechar más el espacio, pero por defecto yo se lo recomiendo dejar apagado.
El shell pre-rotation lo que significa es que les va a rotar las shell, las islas, antes de hacer el layout por si quisieran acomodar algo. Y el pre-scaling es el más importante, uno de los más importantes de acá, que ven que dice preservar los ratios 3D, o sea, preservar la relación que hay de escala, de tamaño entre estas caras y estas caras de acá. Siempre recomiendo dejarlo prendido, es muy raro que no lo quieran, porque de esta manera me va a escalar automáticamente cada una de estos VShells de un tamaño proporcional, el uno con el otro, y que mantenga esa proporción la misma que tiene en el objeto 3D en el viewport. Así que lo dejamos prendido. Van a ver como cuando lo haga el tamaño de los cuadraditos del checker va a ser igual acá que acá o en la tapa. El momento de transformarlo, obviamente queremos que las mueva, porque si yo le pongo layout y esta está en cualquier lado, me la va a dejar ahí. Quiero que las mueva. Y no les recomiendo que se las rote a veces porque puede ser que ustedes quieran tener todas ubicadas en el mismo sentido, todas achatadas en vertical o todas en horizontal o todas en vertical. Y si las rota puede que pierdan esa rotación. Por las dudas yo diría de no tildarlo. El tamaño del mapa pueden dejar 1024 o poner 2K. En fin, el resto mucho que no tocamos. Así que vamos a aplicar. Seleccionamos todas, porque si yo selecciono por ejemplo estas dos, solamente me va a hacer un layout de esas dos. Así que selecciono todo con el modo VShell o VS y le doy a aplicar. Ahí está, ¿ven? Vieron que esta creció un montón la escala, estas más o menos se mantuvieron. Y si ahora me acerco, vemos como el tamaño de los cuadrados es igual. La densidad de píxeles de la textura va a ser la misma y no va a tener esto mucha calidad y esto poca o viceversa. Hay una opción más que les recomiendo cambiar, que es el padding. ¿Para qué sirve el padding? Acá ven que el VShell está dentro del cuadrante, pero si yo me acerco mucho y me pongo quisquilloso, esto está como muy pegado y a algunos programas les puede entrar problema eso. De hecho acá también, ¿ven? La relación, el contacto entre una VShell y la otra no debería existir, pero por más zoom que haga, la verdad que parece que se estuvieran tocando. Eso porque el padding está en 0. Si yo entro en las opciones, abajo de todo, shell padding y type padding está en 0, les recomiendo subirlo, por lo menos a 3, 2, 3, cosa de generar un leve margen, un bordecito que si bien desaprovechan un pedacito del cuadrante, se aseguran que en ningún programa donde lo lleven les genere problemas por overlapping o algo así. Así que lo ponemos en 3 y este también lo ponemos en 3. Le doy a aplicar para hacer de vuelta el layout. Y ahora ven, sí, está bastante más separado y acá también claramente no se están tocando. Si saco zoom obviamente que parece que sí, pero no importa porque lo importante es que no se estén tocando así bien notorio. Bueno, entonces eso consiste básicamente en hacer un fold de una figura obviamente básica, ¿no? Seleccionamos el edge que queremos cortar, podemos seleccionar loops con doble clic o el ring haciendo shift, doble clic, selecciona todo. Bueno, eso va a depender de su figura. Después lo cortamos con el cut and sew y después lo desdoblamos. Como bien dice la función sew, si lo quieren coser, algunos edge, por ejemplo yo tengo esto por acá, si lo tienen separado el UE, por ejemplo yo quiero coser estos cuatro, ¿no? Si está apartado, tiene una distancia, lo que les conviene hacer en vez del sew, porque el sew lo que les hace es distorsionar, ¿ven? Les rompe todo el UE, les conviene usar el stick together, que también lo tenemos cut and sew, stick together ahí, o el botoncito, que lo que hace es trasladarlo y a su vez coserlo. Ven que esto ya no está en un blanco grueso porque ya no forma parte del borde como esto, sino que está unido. Y si ya lo tienen unido, el stick together ven que no funciona porque ya está pegado uno con el otro. Van a tener que usar sí o sí el sew. Y acá también. Obviamente al coserlo esto se empieza a distorsionar un poco, pero bueno, era más que nada para mostrarles cómo volver a coser y si quieren volvemos a separarlo, cortar y le volvemos a dar un fold porque ahora ven que tiene una leve distorsión. Si le damos un fold, ahí se acomoda. ¿Por qué si yo selecciono un solo edge, por ejemplo este de acá, selecciono uno solo, claramente es, de hecho acá dice un edge, porque hay dos marcados? Porque el espacio en el UE en realidad no es exactamente el mismo en el 3D. Acá es de un solo edge, pero este edge está compartido por esta VShell, que es el borde del círculo, y este de acá.
por eso parece que hubiera dos, pero en realidad es el mismo el mismo edge seleccionado que se reparte entre dos VGL. De hecho ahí si ponemos el modo Vertex Face parece un poco más claro, ¿no? Acá tenemos un edge que es el mismo que este. Bueno, voy a minimizar acá un segundo. Esto lo podemos eliminar. Y vamos a ver el tema de la densidad. Acá tenemos, no sé, estas cajas, imaginemos que es un enchufe, no sé, con estos detallitos, ¿no? Si yo la abro, acá en el V, Editor, la selecciono, vamos a apagar esta textura, y ven que los V son totalmente distintos. ¿Por qué? Este está respetando el tamaño de cada una de las shells, el tamaño de la shell de este palo que sale de ahí, el tamaño de este. Todos tienen una relación de tamaño uno con el otro similar en el V-Editor y en el espacio 3D. Si yo prendo el checker, funciona todo bien. ¿Ven? El tamaño de los cuadrados es el mismo. Eso es porque al momento de hacer el layout, desde Modify, Layout acá, Visir 3D Writer está prendido. Si yo lo escalo como se me canta manualmente, acá por ejemplo a este le di mucho más tamaño. Cuanto más grande es el VGL, más espacio de textura tiene y mayor densidad va a tener la textura, va a ser de más calidad. Acá vemos que tenemos una muy buena densidad, mucha textura para trabajar, cuadritos chiquitos, pero ¿cuál es el problema? Después va a llamar la atención que esto que está atrás va a tener una calidad de mierda porque el tamaño de los cuadrados es mucho mayor. No se está respetando la distribución de uno con el otro. ¿Ven? Si de hecho yo pongo los dos, ahí se ve claramente. Voy a minimizar esto porque no me entra todo. Claramente la diferencia. Si yo prendo la textura de una pared de ladrillo que tenemos por acá y la prendo acá en el viewport, si no la ven en el viewport recuerden que tienen que prender el hardware texturing con el 6. ¿Ven? Acá está bien claro. Esto está todo pixelado, todo de ladrillos enormes y este chiquito. Y no tiene mucho sentido. Para arreglarlo rápidamente, vamos a seleccionarlo. Selecciono todas las VGLs. Y hago clic en Layout. Como yo ya sé que las opciones están bien, no me meto, sino Shift, clic izquierdo para entrar a las opciones. Y a recordar marcar Preserve 3D Ratios. Pongo Layout, ahí me va a ajustar los tamaños. Y ahora todo tiene, de hecho ven que el V es el mismo. Todo tiene el tamaño que debería tener y la relación de una densidad de textura con la otra es perfecta, entre comillas, ¿no? Bueno, eso en lo que respecta a la densidad, creo que ya con eso queda claro. Y después vamos a pasar a lo que es las costuras. Yo agarré un cilindro cualquiera y lo corté por un costado, por la parte de atrás. Cuando estén cortando, siempre consideren mucho la parte importante de su objeto, que es lo que más se va a ver y donde no les molestaría tanto que estuviera la costura. Porque las costuras, al momento de abrir los objetos 3D y seleccionar Edge y partirlos por ahí, esas seams o costuras se terminan notando. O sea, cuando ustedes, algunos software de pintura tienen métodos como para disimularlo un poco más, pero está bueno siempre tratar de camuflar esas costuras, no ponerlas evidentes. No van a cortar la cara de un personaje para desplegarla por la nariz o por la mitad, o le quieren hacer una cicatriz como si fuera Scarface, no. La idea siempre es tratar de disimularlo. Por ejemplo, en la cara, como si fuera un cierre de un traje, pongámosle, se corta desde el cuello, la parte de atrás, lo que vendría a ser la parte de abajo del cuello, por la nuca, hasta la parte de arriba del cráneo. En la ropa se usa lo que tenemos en la vida real, que son las costuras en los costados. En las manos lo mismo, se abre transversalmente por el costado. La idea es siempre disimular esos ejes que ustedes seleccionan. No empiecen a seleccionar cualquier cosa y lo abren por todos lados porque se termina notando la costura. Acá tenemos estos dos ejemplos. Imagínense que fueran una bisagra de una puerta, ¿no? Que esto gira desde acá. Como si yo estuviera esto girando desde acá y esto se levanta. ¿Cuál sería el lugar ideal para cortarlo? Acá. Y por ahí alguno de estos, ¿no? Porque si yo tengo todo este edge en donde la gran mayoría del tiempo ni se ve porque está oculto con este cubo, solamente se estaría viendo esta partecita. O bien puede ser este, o podría ser este otro, o alguno de estos de acá. No importa cuál, pero alguno de esos. No lo vamos a cortar justo por acá en la parte frontal donde se vea todo. Es estúpido. Acá vamos a mostrar la diferencia. ¿Ven? Acá abro el editor.
Este que estaría mal, estaría cortado justo por la parte de adelante, bien boludo. Vamos a seleccionar acá solamente que nos muestre. Estos son los UVs de los cubos, no importa. Lo vamos a ocultar, transportar por acá. Bueno, como ven, la distribución de UVs es la misma, no cambia. Si yo selecciono ambos, ven que es prácticamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Este tiene la costura visible. Si yo prendo el checker, ven cómo viene acá el patrón de cuadrados, que en este caso son rectángulos, todo perfecto, y acá ¿qué pasa? De golpe, tac, se parte en el medio y se nota todo. Si hubiera alguna textura que no fuera procedural, acá se botonea todo el trabajo de UV porque la costura está muy visible. En cambio este otro, la parte más notoria, la tiene toda suave, toda prolija y pareja. La costura está acá abajo. ¿Qué pasa? También se rompe. También se ve raro porque de golpe esta proporción de tamaño ahí se parte a la mitad, pero está muchísimo más disimulado, oculta por este cubo de acá, está todo escondido, mientras que este está en el frente y botonea todo. Así que eso también tengan mucho en cuenta dónde van a cortar sus objetos. Cuando veamos un fold de personaje ahí va a quedar más claro. Bueno, y después por último quiero hablar de lo que es el flipeo de UVs. Voy a prenderme esta layer de acá. Tenemos de vuelta nuestro señor enchufe. Si yo hago clic shift, selecciono los dos, voy a apagar el checker. Ven que los UVs son prácticamente iguales, pero ¿qué pasa? Son de San Lorenzo. ¿Por qué hay uno? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay uno azul y otro rojo? Porque no saben de qué barrio son. No, mentira. No empecemos con la joda de fútbol porque se pudre todo después. El color rojo me está indicando que está flipeados, están dados vuelta los UVs. Las normales de las caras están de revés. No siempre genera problemas eso, a veces se puede usar para optimizar el espacio, pero por defecto les recomiendo que traten de dejar todo en azul. El azul también lo que me ayuda, si yo lo pongo en la vista shaded, esto recuerden para poder tenerlo, el botoncito de acá, si yo lo tengo wireframe guarda, porque no me está mostrando cuál está dado vuelta, así que tengan cuidado. Pongo el azul. Si yo lo tengo ahí en la vista shaded, este también lo que me indica es cuanto más oscuro sea el color, ven, ahí se va haciendo un azul cada vez más oscuro, hasta llegar a una especie de violeta. Cuanto más oscuro significa que hay overlapping, se están ¿cómo se dice? Superponiendo varias V-shells, así que también me sirve para eso. Y el rojo ya directamente te dice, che, guarda, está todo dado vuelta. Para volver a esto a una situación normal y que esté en azul y flipearlos, selecciono todos los UVs. Y desde el menú Transform, acá en el V Toolkit, tenemos más abajo acá, Flip. O si me voy a Modify, Flip ahí también. Hago clic y ahí simplemente es como si los escalara en negativo o los rotara, los da vuelta y los pone ahí en el lugar. Otra forma también de darse cuenta si hay algo superponiéndose o si está flipeado, voy a hacer Ctrl Z y voy a hacer un ligero overlapping, por ejemplo, de, no sé, de estos dos que no se note tanto, ¿no? Algo así. Es desde el método de selección. Si yo me voy a Select, ven que puedo seleccionar lo que están viendo por atrás, Backfacing, me selecciona estos y los puedo flipear, obviamente, Modify Flip. Y si voy a Select Overlapping, este proceso tarda un poquito más porque les cuesta analizar. En este caso no, porque son 4 VJs locos, pero puede ser que les tarde un poquito. Selecciono Overlapping y me dice que estos tres se están superponiendo. Si yo los separo, voy a Select Overlapping y ven, no me selecciona nada. Bueno, y por último, voy a hacer un layout de esto rápidamente y vamos a exportarlo a algún programa. Para exportarlo lo vamos a combinar primero. ¿Está? Para exportarlo podemos sacarlo en VSnapshot para hacerlo después en Photoshop, desde el menú Image, VSnapshot o la camarita de acá. Lo ponemos como PNG, lo podemos guardar en el escritorio, aplicar. O podemos exportarlo como FX y usar este V en algún software de pintura digital como el Substance Painter. Le voy a File, Export Selection y vamos a ponerle
enchufe. Por defecto, si yo le pongo Autodesk Media Entertainment, el export, el FBX Export, me va a prender estas opciones en lo que es Geometry. Para que le funcione bien en Substance Painter, por ejemplo, les recomiendo desactivar estas dos opciones y tildar Smoothing Groups y Tangents and Binormal. Mi inglés es una porquería así. Bueno, le tildamos estas dos, le ponemos un nombre y lo exportamos. Ahora en Substance Painter, me voy a File New, seleccionar. Nos vamos acá, lo cargamos en mis enchufes. Como no elaboramos con UDIMS, que es lo que les había comentado de aprovechar más de un cuadrante, el 1.1, el 2.2, el 1.2 o el 2.3, bueno, como nosotros no trabajamos así, simplemente lo destildo y damos OK. Y ahí ya tenemos, ¿ven? Ya tenemos todos los UVs, al estar separados y no al no haber overlapping, yo puedo tranquilamente pintar, por ejemplo, todo esto de un color. Obviamente al principio no vamos a ver un carajo. Creamos una nueva layer, la pintamos de negro y ahí tenemos todas las guías para empezar a hacer la pintura digital. Creamos una layer intermedia entre ambas dos y con el pincel podemos empezar a pintar, considerando que si yo pinto rojo acá, cuando lo pase al programa 3D, este V, que tendría que verificar cuál es, V Shell, este V, que es este palito de ahí, se va a ver del color rojo. Bueno, con este último export rápido que hicimos para mostrarles, damos por terminado esta introducción sencilla, rápida, pasando rápidamente con las distintas opciones. Se puede hacer bastante más con el tema de los UDIM, con el tema del pin de UV para evitar mover, algunas cosas más de orientación de shells. Pero bueno, lo que es la introducción, con esto ya tienen los datos importantes. Saber sobre todo el tema de la densidad de píxeles, que no la escala de una VShell con la otra, la relación que hay de escala sea la misma que la relación entre las caras en el espacio 3D, guarda con el overlapping y elegir bien las secciones por donde queremos cortar un objeto. Obviamente acá cortamos cajas y cilindros solamente, pero bueno, en el próximo video vamos a ver cómo hacer un fold de un personaje, en donde ya hay que ir seleccionando los edges con más cuidado. Cualquier duda que tenga me puede preguntar y nos vemos ya en el próximo video con un V de personajes o con lo que siga. Así que nos vemos y saludos.